Cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Comenzamos el punto 1455. Estamos explicando el sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión y el sacramento de la reconciliación, que son diversos los nombres con los que designamos a este sacramento. Y sabéis que tradicionalmente ya pues desde pequeños nos enseñaban que tiene distintos actos del penitente, actos del penitente y también actos de gracia a través del ministro. El caso es que son 5 esos actos que tiene este sacramento: examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, confesar los pecados al sacerdote y cumplir la penitencia. Hemos hablado ya del examen de conciencia, del dolor de los pecados. Implícitamente también dentro del dolor de los pecados pues hemos hablado del propósito de enmienda, aunque algo más también ya hablaremos. Y ahora hablamos de la confesión de los pecados, confesar los pecados al sacerdote. El Catecismo dedica a ello 4 puntos, del 1455 al 1458. Bueno, y comenzamos con el primero. Dice así: la confesión de los pecados, incluso desde el punto de vista simplemente humano, nos libera y facilita nuestra reconciliación con los demás. Por la confesión, el hombre se enfrenta a los pecados de que se siente culpable, asume su responsabilidad y por ello se abre de nuevo a Dios y a la comunión de la Iglesia con el fin de hacer posible un nuevo futuro. Bueno, la afirmación primera de la que parte este punto es digna de darle, un repaso y de fijarnos en ella y de extraer consecuencias de ella. Eso de que la confesión de los pecados, incluso desde el punto de vista humano, incluso desde el punto de vista natural, es algo absolutamente liberador y recomendable. Bueno, pues esta es una afirmación, yo creo que pues muy importante. Todos hemos oído comentar hoy en día, que y además es cierto, a más de un conocido nuestro, pues psicólogo, que hoy en día muchos despachos pues de los psicólogos y de los psiquiatras, especialmente de los psicólogos, pues están llenos de clientes que en un tiempo pues hubiesen acudido al sacramento de la confesión para afrontar y para confesar sus culpas. Y de alguna manera, pues la pérdida de fe ha hecho que se olvide el sacramento de la confesión, pero sin embargo sigue existiendo como una especie de necesidad natural, al margen ya del aspecto sobrenatural de recibir el perdón de Dios, sigue existiendo como una necesidad natural de liberación. Uno no sabe muy bien dónde conducirla, dónde expresarla, por dónde, ¿no? Por dónde encauzarla. Bueno, esto es una cosa bastante evidente. Siempre se ha indicado, ¿no? Esto no es cosa de esta crisis actual, sino desde siempre se ha hecho el matiz de que es importante tener una relación interdisciplinar, pues entre lo que un sacerdote como director de almas puede y debe de incidir bajo el ángulo que él debe de incidir, bajo el ángulo que debe de incidir el psicólogo o el terapeuta, bajo el ángulo, el prisma que debe de incidir el psiquiatra. Siempre ha sido importante eso, es decir, tener capacidad de complementariedad interdisciplinar, de manera que se sepa cuando alguien tiene un tipo de necesidades y un tipo de carencias que en el fondo entran en el campo propiamente del sacerdote o del médico o del psicólogo o del psiquiatra, que esas 4 facetas, fijaros bien, esas 4 facetas pues son ángulos y prismas distintos desde los que se aborda pues la realidad del hombre y sus necesidades, ¿no? Os puedo decir que como experiencia de sacerdotal, ¿no? Pues que un servidor también ha tenido 20 años de sacerdocio, y estoy convencido que cualquier sacerdote de vuestra parroquia os podría también corroborar la misma experiencia, pues que es muy
es muy hermoso ver cómo pues cuando el Señor pone en tu camino una persona, pues para acompañarla y para tener hacia ella una guía espiritual, pues es muy frecuente y muy hermoso al mismo tiempo el caer en cuenta de que uno pues debe de respetar el prisma bajo el que él pueda ayudarle a esa persona y saber también conducirla, derivarla, se dice también, ¿no? Es un término más técnico, saber conducirla, derivarla, hacerle ver, abrirle la perspectiva de que bajo otros ángulos igual no eres tú el más indicado, que tú puedes ayudarla pues pues hasta un determinado límite, pero bajo otro límite pues debe de recurrir a un psicólogo o a un psiquiatra incluso, pues porque tiene una determinada depresión y debe ser tratada médicamente, etcétera. A veces no es fácil, fijaros, que el sacerdote a una persona le abra los ojos para entender eso. A veces cuesta decírselo, porque igual se rebota. O, a veces cuando un sacerdote con mucha delicadeza intentas hacerle ver a alguien pues que el aspecto que te está pidiendo ayuda por él tiene también una faceta, pues, por ejemplo, de tipo psiquiátrico, porque es una persona que tiene una depresión o tiene unas reacciones muy obsesivas, y entonces le intentas hacer ver que también hay una faceta ahí que debe de recurrir pues a un médico psiquiatra. Pues a veces cuesta hacerle ver eso, porque te dice esa persona: ¿usted qué cree que estoy loco? Y digo que no, vamos a ver, pero si no piensa usted eso en absoluto, sencillamente hay que aceptar la realidad de que nuestra verdad es compleja, y como es compleja tiene que ser asumida desde distintos ángulos, ¿no? Y si el sacerdote le aconseja pues a un fiel suyo que también acuda al psiquiatra pues para atender tal, o que acuda al médico porque le ve muy débil y porque ve que también igual pues tiene un cansancio tal, o que acuda al psicólogo, al terapeuta, porque ve que tiene pues una serie también de formas pues quizás no patológicas, pero sí una serie de hábitos adquiridos que debería tener también unas pautas comportamentales pues para poder también vencer ciertos hábitos. Es decir, cuando un sacerdote deriva, ¿no? o anima a una persona a la que él dirige espiritualmente a conducirle a su médico de cabecera, o a un psiquiatra, o a un psicólogo, un terapeuta, etcétera, cuando lo hace tal cosa, está cumpliendo con su función de sacerdote. Está obrando como un pastor en el que él comprende que el hombre tiene su complejidad, que un aspecto clave y determinante de la existencia ciertamente es el sentido religioso, el que comprendamos que nuestra vida alcanza su razón de ser, alcanza su plenitud en la medida en que descubrimos que tenemos una vocación recibida por Dios y que tenemos que ser generosos respondiendo a esa vocación de Dios. Tener eso claro, pero eso no quita para que luego haya otros factores que también deben de afrontarse pues para que el hombre esté en capacidad de poder seguir la vocación de Dios. Y he puesto todos esos casos concretos, pues que una persona está físicamente agotada y el médico debe de también de darle, pues imaginaros, ¿no? Pues una cierta terapia pues vitamínica, porque resulta que esa persona está agotada y hay que detectar eso, ¿no? Hay que detectar eso. A ver si vamos a estar a un cansancio físico, vamos a intentar confundirlo pues con un estado de pereza. No, mire usted, si esa persona está agotada físicamente, no confundamos eso con la pereza. No es que sea perezoso, es que está agotado físicamente. Habrá que animarle y que vaya a su médico de cabecera. Y si, por ejemplo, tiene pues una especie de... pues no confundamos lo que puede ser una noche oscura del alma, pues con una depresión. Porque una depresión también tiene que ser tratada médicamente. Lo cual no quita que el Señor se pueda servir también de una depresión para una purificación del alma, ¿eh? Ojo, claro que puede servirse, de hecho se sirve, pero cada cosa en su sitio, ¿eh? Primeramente tratando la enfermedad y luego también haciendo de ella una lectura religiosa, pero primero tratándola. Y bueno, y cuando pues una persona pues puede tener ciertos comportamientos poco equilibrados o unas pautas de comportamiento poco equilibradas, pues igual necesita pues también una terapia
una terapia psicológica en la que él también equilibre un poco sus formas de abordar la realidad. Y tampoco tenemos que acusarle meramente de una mala voluntad a una persona que igual también tiene ciertas pautas de comportamiento que hay que educar psicológicamente. O sea, es decir, el sacerdote tiene que saber conducir a esa persona que Dios ha puesto en su camino, ayudarle también no únicamente con los consejos sobrenaturales, ¿no? Ayudándole a que ponga en Cristo sus ojos, sino también cuando él lo ve que es necesario, abrirle la ventana, abrirle a la comprensión de que para estar libre y para estar bien disponible para seguir a Jesucristo, pues también hay que tener la humildad. Ojo, digo la humildad necesaria, pues para acudir en un momento determinado, pues al médico de cabecera, para acudir en un momento determinado al psicólogo, al psiquiatra, al terapeuta, quien haga falta, vamos, ¿no? Y que por sentido de respeto humano y de orgullo y de vergüenza y de que van a pensar que estoy loco y no sé qué y no sé cuántos, no, pues que todas esas cosas no sean impedimento en seguir, vamos, en dar esos pasos que tenemos que dar, ¿no? Porque el hombre no únicamente tiene el aspecto propiamente sobrenatural, también tiene un aspecto psicológico, también tiene un aspecto somático, y todo ello debe de confluir en un equilibrio. Ahora, dicho esto, y creo que es muy importante lo que hemos dicho, también hay que decir al revés, hay que decir lo contrario. También un psicólogo, también un psiquiatra, también un terapeuta, tienen que saber, deberían de saber, que hay muchos aspectos a los que ellos se enfrentan que no son meramente psicológicos, que no son meramente psiquiátricos, que no son meramente somáticos, que son aspectos que hacen referencia ya al sentido de la existencia, que ya hacen referencia al sentido religioso de la vida. Y de hecho, yo puedo decir que también en mi vida sacerdotal pues he recibido algunas personas que me han sido enviadas por algún psicólogo o psiquiatra, pero por desgracia voy a decir que son bastantes más las personas que yo he animado que vayan a un psicólogo o psiquiatra que las personas que un psicólogo o psiquiatra me ha enviado a mí. Bastante más abierta está la Iglesia a comprender, ¿no?, a la comprensión de que el hombre también tiene una faceta psicológica o psiquiátrica a la que tiene que derivar y ayudar, que en sentido inverso. Bastante más cerrada está, globalmente hablando, ¿no?, pues la psiquiatría y la psicología, bastante menos apertura de pensamiento tiene que nosotros en esta visión interdisciplinar y en esta visión de conjunto del hombre. Ya sé que he dicho una afirmación fuerte, pero no me arrepiento de haberla dicho. Es lo que pienso y además me parece que es un pensamiento que yo por lo menos lo he corroborado con 20 años de ejercicio del sacerdocio. Claro que también el psicólogo, el psiquiatra, en su despacho, tiene que saber distinguir aquello que pues es de índole psicológica, de índole psiquiátrica o aquello que es de índole ya que hace referencia al sentido de la existencia. Y lo que hace referencia al sentido de la existencia no le corresponde a él. No le corresponde a él, de alguna manera, porque eso sería ideologizar la ciencia médica. A él no le corresponde abordar el sentido de la existencia, sino en respeto a las propias creencias, en respeto a las propias opciones del paciente que tiene delante suyo. El psicólogo, el psiquiatra, pues lo que debe de hacer es servirse de del propio sentido de la existencia que tenga su paciente para ayudarle a sacar de él toda la potencialidad sanadora. Luego, si un cristiano, un católico, ¿no?, acude a ese despacho del psicólogo, del psiquiatra, él debe de tener un respeto absoluto de su fe católica. Y en cualquier caso, cuando él vea pues que hay un aspecto que se extralimita de su campo científico, también animarle a que él recurra, si es católico, a que recurra a su sacerdote, si es judío, a que recurra a su rabino, si es tal, claro, pues lógicamente él, partiendo de la convicción de fe
que pueda tener esa persona que está delante de él. Pero animarle, no ponerle en conflictos, no cuestionarle esos convencionamientos de fe, sino ayudarle a que extraiga de ellos toda la potencialidad que tienen para la comprensión del sentido de la existencia. Luego, lo lógico es que un psicólogo, un psiquiatra, derive al sacerdote pues muchas veces a un cliente suyo. Eso es lo normal, como también lo normal es lo contrario, ¿no? Lo que ocurre es que hay veces que hay cosas normales que no son corrientes. Y es normal y corriente pues que un sacerdote, pues a un feligrés que se le ha acercado y que le ve depresivo, le anime a que vaya al psiquiatra. No sé si es normal, pero no es tan corriente que un psicólogo, un psiquiatra haga lo contrario. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.